de cetoacidosis diabética que han sido elaboradas con mucho cariño por quien les habla y por el equipo de creativos de Plus. Fisiopatología. Para que se produzca la cetoacidosis es necesario que haya un déficit absoluto de insulina. Esto va a suceder, como sabemos, en diabetes tipo 1. Luego que pasa ese periodo llamado periodo de luna de miel. En la infancia, de 3 a 5 años, se va a presentar el déficit absoluto de insulina y el riesgo de cetoacidosis. En los diabéticos tipo 2, ya con el tiempo, cuando se convierten insulino requirientes, también se incrementa el riesgo de esta complicación hiperglicémica. Este déficit absoluto de insulina va a producir un incremento de las hormonas contrarreguladoras, que son catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento y glucagón. ¿Cuál es la más importante? La más importante es el glucagón. El glucagón, por lo tanto, es el responsable de la hiperglicemia y de la acidosis metabólica. ¿Cómo es que el glucagón va a producir hiperglicemia? Promoviendo la síntesis de enzimas neoglucogénicas, como fructuosa bifosfonato, fosfenol piruvato, carboquinasa, glucosa 6-fosfatasa y piruvato carboxilasa. Estas enzimas, ¿dónde van a actuar? Van a actuar en el hígado, produciendo mayor glucosa, incentivando la producción de mayor glucosa a través de dos mecanismos conocidos, como la gluconeogénesis y la glucogenólisis. La gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol, elementos que aportan el carbono necesario para la producción de glucosa. Y la glucogenólisis se produce insulina a partir de la degradación del glucógeno. Como resultado de estos tres mecanismos, de estos dos mecanismos y además la menor utilización de la glucosa en tejidos importantes como el músculo esquelético y el tejido graso, alterándose los transportadores de glucosa llamados GLUT4, ¿el resultado cuál es? Hiperglicemia. La hiperglicemia que va a dar lugar a una diuresis osmótica, la deshidratación del paciente, disturbio hidroelectrolítico y puede llegar a la hipovolemia y al shock hipovolémico. Ahora, veamos la otra ruta. ¿Cómo es que va a producir la acidosis metabólica? Aumentando la síntesis de las hormonas lipasa sensitivas, las cuales van a hidrolizar los triglicéridos, es decir, van a actuar en los adipocitos, degradando los triglicéridos que se convierten en ácidos grasos libres. Por lo tanto, tenemos mayor concentración de ácidos grasos libres en la sangre, los cuales, al ser oxidados, se convierten en cetoácidos, principalmente el beta-hidroxibutirato y el acetato. Este fenómeno se conoce como cetogénesis, que da lugar a la cetosis y acidosis metabólica. La acidosis metabólica puede llevar a depresión del estado de conciencia y a caída de la presión arterial, incluso al shock. Pasemos ahora al cuadro clínico. El compromiso más frecuente es el compromiso del estado de conciencia, desde somnolencia hasta sopor, un 84% en esta serie. Luego está el dolor abdominal. Los pacientes se quejan de dolor abdominal que pueden localizarse en el cuadrante inferior derecho simulando una apendicitis aguda. El dolor es más severo cuanto más severa sea la cetosis. Luego tenemos las náuseas y vómitos en un 65%. En cuanto a signos, destaca la respiración de Kussmaul o respiración acidótica. ¿Cómo es la respiración de Kussmaul? Es una inspiración profunda seguida de una expiración rápida y apnea. Inspiración profunda seguida de una expiración rápida y apnea. El paciente va a presentar no las 3P, características de hiperglicemia, sino solamente 2P.
polidipsia y poliuria. No va a presentar polifagia porque la cetosis deprime el apetito. La deshidratación puede ser importante, llevando a hipotensión arterial, incluso un shock hipovolémico que amenaza la vida del paciente. Vamos ahora a los criterios diagnósticos. Hay que solicitar una glicemia. El rango de cetoacidosis va de mayor de 250 a 600 miligramos por decilitro. Luego hay que pedir un AGA, ver el pH menor de 7,3, bicarbonato menor de 18 milivalentes por litro, cuerpos cetónicos en sangre y en orina fuertemente positivos, la osmolaridad es variable, el anion gap mayor del promedio, más de 10 milivalentes, el promedio, el rango es de 8 a 12 milivalentes. Y se ha agregado acá el beta-hidroxibutirato, que va a estar aumentado. Y hay alteración de la conciencia. Estos criterios se dividen a la cetoacidosis en leve, moderada y severa. Sugiero recordar la cetoacidosis severa, cuando el pH es menor de 7 y el bicarbonato menor de 10 milivalentes por litro. Eso hay que recordarlo. Recordar también el rango de cetoacidosis leve, que va de un pH 7.25 a 7.30 y un bicarbonato de 15 a 18 milivalentes por litro. El beta-hidroxibutirato cuantificado también puede decirnos que es severa cuando es más de 8 milimol por litro. Entremos ahora al manejo. El manejo tiene 4 brazos, 4 pilares. Hay que corregir la hipovolemia, la hiperglicemia, el disturbio electrolítico y la acidosis. Acá quiero detenerme para enfatizar un punto que me parece importante. ¿Cómo manejar una cetoacidosis leve? Paciente que está tranquilo, clínicamente estable y tiene un pH, como dijimos, de 7.25 a 7.30 y un bicarbonato de 15 a 18 milivalentes por litro. ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes con cetoacidosis leve? ¿Lo manejamos como cetoacidosis clásica? La respuesta es no. La guía de la ADA recomienda manejar con insulina subcutánea. O sea, no es necesario la insulinoterapia en infusión, subcutánea, los líquidos orales. Y mencionan que generalmente no es necesario hospitalizar al paciente. Nosotros vemos pacientes que son manejados en emergencia siguiendo estos lineamientos, manejados como una cetoacidosis. El leve se maneja como una diabetes descompensada, con insulina subcutánea. Empecemos el manejo con un pilar, que es la rehidratación, manejo de volumen. Acá nos vamos a guiar según las recomendaciones de la ADA y de las guía británica, o sea, la norteamericana y la británica. Tienen las referencias al pie de la lámina. Yo antes de esto quisiera compartir con ustedes un esquema que lo vi en determinada bibliografía, un esquema para rehidratar al paciente con cetoacidosis. En principio, considerar que todo paciente con cetoacidosis tiene un grado de deshidratación moderado por lo menos. Es decir, de 6 a 10% de su peso ha perdido en líquido. Repito, todo paciente con cetoacidosis tiene que ser considerado como que tiene un grado de deshidratación moderado por lo menos. Es decir, ha perdido en cuanto a líquido de un 6 a 10% de su peso. Así tenemos que, como dice acá, se calcula una deshidratación moderada y un déficit de 4 a 6 litros. Ahora, por lo menos la mitad tiene que pasar las primeras 7 horas. Esto hay que destacarlo. Por lo menos la mitad del déficit calculado tenemos que administrar al paciente las primeras 7 horas.
Así tenemos que la primera hora, 1 litro. La segunda y tercera hora, 500 cc, otro litro más. Y las 4 horas siguientes, hasta completar las 7 horas, el otro litro más a una velocidad de 250 cc por hora. O sea, en las primeras 7 horas hemos pasado 3 litros, es decir, la mitad del déficit que hemos calculado. Ahora, lo que sigue después va a depender del estado hemodinámico y del estado hidroelectrolítico y de las comorbilidades del paciente. Incluso las guías, la norteamericana y europea, son más conservadoras, porque dicen que a partir de la segunda hora tienes que tener en consideración las comorbilidades del paciente y ver que reciba menos líquido, si ese es el caso, o si su estado hemodinámico es mejor, menos líquido. Yo creo, para fines prácticos, le recomiendo pasar en las primeras 7 horas por lo menos la mitad del déficit, por lo menos 3 litros. Y después, el resto, las 17 horas siguientes, puede pasar 1 litro, de 1 a 3 litros, según lo requiera. Así que en 24 horas por lo menos pasarán 4 litros. Esa es la recomendación que yo les puedo hacer. Pero ahí tienen en la lámina objetivamente lo que dicen las guías. ADA, la primera hora en 1 litro a litro y medio, la guía inglesa 1 litro. Y a partir de la segunda hora, regular la velocidad de infusión dependiendo del estado hemodinámico e hidroelectrolítico, pero sugieren seguir con 250 a 500 cc por hora. Al final, yo creo que está de acuerdo al esquema que yo le estoy mencionando. ¿Cuándo usar solución al 1 normal? Cloruro de sodio 9 por 1000. La guía inglesa recomienda que durante todo el manejo. En cambio, la guía norteamericana menciona que si el sodio sérico es normal o corregido está elevado, se debe cambiar a solución al medio normal, es decir, cloruro de sodio al 0,45%. ¿Cómo se corrige el sodio? Muy simple. Recordar que por cada 100 miligramos que aumenta la glicemia, el sodio debe aumentar 1,6 para algunos, 2,4 para otros. De tal manera que podemos resumir la fórmula de sodio corregido tal como está en la lámina. Sodio corregido es igual al sodio medido más 1,6, abro paréntesis, glucosa menos 100 entre 100. Ejemplo, el paciente tiene paciente con hiperglicemia tiene un sodio de 140, está normal, pero no es real, hay que corregirlo en función a la hiperglicemia. Suponiendo que tiene una hiperglicemia de 500 miligramos por decilitro, entonces tenemos sodio corregido es igual a sodio medido 140 más 1,6, abro paréntesis, 500 menos 100, 400. Entre 100, 4. 4 por 1,6 es 2,4. 4 por 1,6, perdón, es 6,4. De tal manera que 140 más 6,4 va a ser igual a 146,4. Ese es el sodio real. Sodio corregido está aumentado. ¿Cuándo va a ser necesario cambiar el cloruro de sodio a dextrosa? Para los norteamericanos, cuando la glicemia es menor de 200 miligramos por decilitro, y para los europeos, si la glicemia es menor de 250 miligramos. La idea es la siguiente. Nosotros administramos insulina no solamente para disminuir la glicemia, sino también para tratar la cetosis, de tal manera que el paciente requiere seguir recibiendo insulina. Y para eso yo tengo que darle dextrosa para que continúe recibiendo insulina y no se complique con hipoglicemia. Esa es la idea. Y ya tienen los puntos de corte. Para la ADA, cuando la glucosa sea menor de 200, y para los ingleses, cuando sea menor de 250, ya hay que cambiar cloruro por dextrosa al 5%. ¿Cómo manejamos el potasio, la hipocalemia?
Vamos a leer las recomendaciones. Dice, se debe iniciar la reposición de potasio cuando la diuresis sea adecuada. Es decir, primero hay que rehidratar al paciente y después administrar potasio, agregar potasio al frasco. La idea, repito, es agrégale potasio al frasco recién en el segundo frasco. Es decir, luego el primer litro que va a pasar en la primera hora. Es lo mejor. Para la ADA, si el potasio es menor de 5,2 y tiene buena diuresis, agrégale de 20 a 30 miliequivalentes. Recordar que el cloruro de potasio, el 20%, marca calium, trae 27 miliequivalentes. Sería una ampolla de calium. Para los europeos, 40 miliequivalentes. Es decir, por lo menos ampolla y media de calium. Otra cosa, está contraindicado el potasio cuando el potasio es menor de 3 miliequivalentes por litro. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la insulina es una hormona que estimula la bomba de sodio-potasio y hace que ingrese 2 potasios y salgan 3 sodios. De tal manera que si damos insulina a un paciente que tiene hipocalemia por la pérdida, por la diuresis osmótica, vamos a producir una redistribución del potasio al activar la bomba de potasio y vamos a acentuar la hipocalemia con los efectos nocivos que tienen, principalmente a nivel cardíaco. Se van a generar arritmias. Ustedes saben que con la diuresis osmótica no solamente se pierde potasio, sino también fosfato. Entonces la pregunta es, ¿cuándo tenemos que administrar potasio a nuestro paciente? Porque está perdiendo por la diuresis osmótica. Y acá los ingleses mencionan solo si hay síntomas como debilidad de músculos esqueléticos y respiratorios. Y los norteamericanos hay que administrar de 20 a 30 milimol de fosfato si hay disfunción cardíaca, anemia, depresión respiratoria o si el fosfato es menor de 1 miligramo por decilitro. Así que no se debe administrar fosfato a todos los pacientes, solamente según las indicaciones que he leído. Si el fosfato es menor de 1 miligramo por decilitro o si hay síntomas respiratorios, cardíacos. No se debe administrar potasio desde el inicio del manejo. Es necesario esperar el segundo frasco para agregar potasio. ¿Cuánto agregamos? Según la ADA, una ampolla de calium y según los ingleses, una ampolla y media aprox de calium. Bifos, el bicarbonato. ¿Cuándo está indicado el bicarbonato? En principio, si está indicado el bicarbonato tiene que ser administrado en infusión. Está contraindicado la administración de bicarbonato en bolo. Y vamos a empezar por ahí para no olvidarnos. No se debe dar bicarbonato en bolo. No se debe corregir bruscamente la acidosis metabólica. No se debe corregir bruscamente el pH, porque ¿qué puede suceder? 1, que aumenta la osmolaridad. 2, una acidosis paradójica. La administración de bicarbonato va a generar incremento de la presión de CO2 y mayor difusión de CO2 atravesando la barrera hematoencefálica y produce una acidosis paradójica y genera sopor. Y en el miocardio, depresión cardíaca. El otro inconveniente sería la acentuación de la hipocalemia, como dijimos. El pH. El pH es un factor que saca potasio de la célula y lo lleva al intravascular, intercambiándolo por hidrogeniones. Si nosotros corregimos bruscamente el pH, ¿qué va a pasar? Todo ese potasio que ha salido al intravascular como consecuencia de la acidemia, regresa al intracelular y vamos a deprimir aún más el potasio sérico. Desviación de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda. Ustedes saben que la curva de disociación oxígeno-hemoglobina tiene una parte vertical y una parte horizontal, una porción horizontal. En la porción horizontal hay una menor afinidad por el oxígeno y en la porción vertical una mayor afinidad por el oxígeno. La curva se desvía según el pH. El pH
ácido desvía la curva hacia la derecha, menor afinidad, y el pH alcalino hacia la izquierda, mayor afinidad. Pero también hay otros factores que van a llevar a la derecha y a la izquierda. Veamos. El pH ácido lleva hacia la derecha. La disminución del pH lleva la curva hacia la derecha. Se conoce como el efecto Bohr.